inferiores en todo nuestro organismo. Y aquí esta lámina permite ver cómo de la médula espinal, cómo van saliendo los nervios. En cada una de estas extensiones es un nervio, aquí tenemos un ganglio donde se encuentran el cuerpo de las neuronas, aquí ya sin las láminas protectoras que son las meninges. Ustedes pueden apreciar claramente cómo van saliendo los nervios que se van a distribuir por todo el cuerpo. Aquí vemos ya en un acercamiento cómo cada nervio va hacia un músculo y ustedes ven unas fibras de color rojo y otras de color azul. Eso nos indica que una tiene una función de sensibilidad y otra motora. Quiere decir que el nervio no solo sirve para sentir, sino también para mandar órdenes que nos permiten defendernos ante cualquier peligro. Y esta distribución a nivel del cuello podemos resumirla en lo que luego se va a convertir en un plexo. El plexo es cuando varias de estas salidas se reúnen y van hacia una zona específica. Así vamos a tener que el plexo braquial, como pueden ver, esta es la parte del cuello, se han unido toditas y al final van a formar como un cordón que va hacia la extremidad superior, hacia los dos lados, conformando el plexo braquial. Luego bajamos y encontramos, esta es la médula, y vemos el nervio que sale, que va acompañando a una vena y una arteria por cada costilla. Quiere decir que con cada costilla vamos a tener un nervio, una vena y una arteria, y por eso es que a veces cuando sentimos estas molestias, respiramos y nos viene como una hincada, ¿no? Entonces, eso explicaría la presencia de estos nervios en las costillas. Luego tenemos en la parte baja el plexo lumbosacro, ya tenemos la columna lumbar y sacra. Aquí lo vemos ya con otras estructuras que al final van a unirse y van a conformar, en el caso de las extremidades inferiores, el famoso nervio ciático. Aquí acompañado de otras estructuras y cómo se va distribuyendo por la parte de atrás. Aquí está el nervio ciático y otros nervios que se van abriendo, y este es por la parte por delante. Y una de las funciones principales es la sensibilidad, tanto anterior como posterior. Bien, quizás solamente para un poco resumir, porque obviamente son muchos términos, son realmente muchos conceptos que hay que captar para entender este problema. ¿Podríamos contar un poquito, Miguel, para qué sirve el nervio exactamente y cómo es que empezó a estudiarse estos problemas? Eh, los nervios periféricos, se hizo una separación más por convención, se separó el sistema nervioso central del periférico. Y se toma en cuenta los periféricos cuando hablamos del nacimiento de cada núcleo, neurona, a partir de la médula espinal o de los ganglios, ¿no? Los ganglios que van al lado de la médula. Unos mandan información sensitiva y otros mandan información motora. ¿Cuál es la necesidad del nervio? Los nervios nos permiten mantener el contacto con lo que nos rodea. Si tocamos algo caliente, si tocamos algo frío, si al caminar sentimos bien el piso, es nuestro contacto, nuestro sistema de relación con el medio ambiente. Por ejemplo, un ejemplo es cómo los ciegos desarrollan el tacto porque no tienen la visión, es gracias al sistema nervioso. Lo importante de todo esto es que hay que poder comprender que las neuropatías en sí, que fueron descritas en un inicio a fines del siglo XVIII, es un nombre vago. En realidad lo que hay que entender es que las neuropatías son básicamente la enfermedad de los nervios, pero ¿qué parte de los nervios? El nervio está constituido por un grupo de fibras, y cada fibra de estas tiene, por ejemplo, una envoltura. La envoltura del nervio es lo que se llama mielina, es importante saberlo. Dentro del nervio hay un filamento que es el que transmite la parte informativa del nervio, que es el axón. Y tenemos, obviamente, el cuerpo de la neurona, o sea, el inicio del axón. Cuando hay enfermedades, de las cuales vamos a conversar, se afecta o la envoltura del nervio, o el filamento del nervio, o el cuerpo del nervio, el inicio del nervio. La analogía que siempre hago es con un cordón de corriente. Usted ve una envoltura en el cordón de corriente y adentro hay un filamento. Problemas de transmisión eléctrica se dan a esos tres niveles.
Muy bien, en todo caso, Alberto, ¿cómo funcionan estos nervios? Sí, van a poder apreciar en esta lámina cómo lo que acaba de mencionarse, lo que sería el reflejo o el acto, digamos, neurológico más simple. Más simple significa aquello que es reflejo, o sea, que no participa la voluntad, y esto ocurre a nivel de la médula. Es como cuando nosotros recibimos un dolor repentino. Aquí tenemos la piel, acá tenemos un receptor del dolor, y acá tenemos una neurona o el axón que ya mencionaron. Tenemos una neurona sensitiva, o sea, que percibe el dolor. Luego va hacia la médula espinal, donde se encuentra otra neurona. Y esto es transmitido directamente a una neurona motora, que a su vez va a provocar que en este caso el músculo bíceps se contraiga, estableciéndose lo que sería la parte de sensibilidad, la parte motora. Pero debemos recordar que la lesión ocurre a nivel de esta longitud de las neuronas, que sería el axón. Este sería el cordón eléctrico que se ha mencionado, tanto para la parte sensitiva como para la parte motora. En todo caso, la forma en que se presentan estas lesiones van a depender, obviamente, de qué estructura esté comprometiendo. Miguel ha hecho una comparación que es bastante importante que ustedes la traten de entender. El nervio tiene una cubierta, una cobertura, que ustedes la pueden comparar. Si piensan en un alambre eléctrico, cortan, ven un filamento dorado por dentro, eso sería el axón. Y lo que está envolviendo es la mielina, esta capa que transmite los impulsos eléctricos. ¿Cómo sería la presentación de cada uno de estos problemas? ¿Cuándo sospechas de uno u otro problema? Bueno, cuando recibimos un paciente con problemas de neuropatías, lo importante es hacer el interrogatorio, porque depende de eso y de varios factores para poder más o menos orientarnos en el diagnóstico. Hay que ver la edad de la persona, hay enfermedades que van en función de la edad, hay enfermedades que afectan más a niños, otras más a adultos, qué antecedentes familiares existieran, los antecedentes de otras enfermedades, porque la generalidad de las neuropatías son afecciones, consecuencia de otra enfermedad que está subyacente. Es importante cómo se presenta, en qué momento se presenta. Hay diferentes formas de presentación, hay cuadros agudos, hay cuadros subagudos, cuadros crónicos, y que nos va orientando al diagnóstico. Por ejemplo, hay una enfermedad que es relativamente frecuente, que es el Guillain-Barré, es una presentación aguda. La persona de un momento a otro comienza a perder fuerza en las extremidades, y es una pérdida de fuerza ascendente, por ejemplo. Entonces, eso es un tipo de presentación. Hay otras presentaciones que son subagudas, hay trastornos de la sensibilidad, adormecimientos, hormigueos, le queman la planta de los pies, hay presencia de calambres o fasciculaciones, ¿no? Sobresaltos en los músculos de las piernas, y hay otras presentaciones que ya son crónicas, que están más relacionadas con enfermedades, por ejemplo, hereditarias. Hay problemas ya dependiendo de la neurona, del cuerpo neuronal que se ocupa de la inervación de músculos, por ejemplo las amiotrofias, ¿no? Hay enfermedades hereditarias como la enfermedad de Charcot, que es una atrofia de los músculos porque la neurona motora que se ocupa de informar el movimiento al músculo se va deteriorando. Hay otras hereditarias, por ejemplo, que le llaman tomaculares. Los nervios generan una mielina mucho más gruesa en determinadas zonas, se va hinchando esa zona y vemos como bultos en diferentes partes del cuerpo, y eso hace que, por ejemplo, el axón esté atrapado y se vaya perdiendo sensibilidad a nivel cubital o a nivel del tarso. Son diferentes maneras de presentación. Bien, en todo caso, hasta aquí estamos entendiendo que esta afección de la que estamos conversando va a lesionar a la estructura que transmite la información desde las partes hacia el cerebro. Hay un sistema que nos da sensaciones, que nos permite relacionarnos con el medio, y el cerebro da respuestas. Vamos a conversar con ustedes en el siguiente bloque de qué enfermedades son las que se describen como neuropatías periféricas.
Bien, amigos, estamos conversando con ustedes sobre neuropatías periféricas y antes de seguir desarrollando el tema vamos a recibir una comunicación desde ATE. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Soy una señora de 48 años. Este dolor que tengo es reiterativo, lo tuve en mayo cuando viajé a Estados Unidos, hice unos trabajos forzosos. Tengo un dolor a la columna, la parte baja, no sé si es la zona lumbar o sacra. A la hora de echarme no me puedo levantar, a la hora de sentarme no me puedo enderezar. Tengo demasiado dolor. Me dice un médico, me han sacado radiografía, no hay nada, pero que los nervios, tenemos como unos pelitos, ¿no?, en la columna, salen de unos huequitos, que parece que esos huequitos se han cerrado y están presionando los nervios. Es un dolor espantoso. Estoy tomando doloquetazón y dolotaprin plus. Doctor, no me pasan los dolores. Bien, no sé qué es lo que puedo tener. Muchísimas gracias por su comunicación. Miguel, yo creo que hay que precisar un poquito más el diagnóstico. Aparentemente la estructura ósea no tiene mayor alteración, pero hay una clínica importante. ¿Qué es lo que sigue? Probablemente eso sea un problema a nivel de discopatía lumbar, los dolores dorsales bajos o lumbares pueden estar relacionados con eso. Pero nosotros estamos hablando un poquito mucho más hacia allá, estamos hablando de la periferia del nervio. Justamente tenías unas imágenes que ibas a mostrarnos. Sí, justo Miguel había mencionado unas estructuras que tienen que ver con la estructura del nervio. Ustedes van a ver perfectamente cómo en esta lámina ustedes van a apreciar cómo desde el dedo, si ya están, vamos viendo ya la lámina, vamos a poder apreciar aquí, por ejemplo, los nervios desde el dedo de los pies, el nervio tibial posterior, que a su vez se va dividiendo en fascículos nerviosos, y estos fascículos compuestos a su vez por fibras nerviosas, y aquí tenemos ya el axón, que es la parte de la neurona en sí, que va forrada de una vaina de mielina, que es un tipo de grasa muy especial. Y este es lo normal, pero ¿qué ocurre en las neuropatías? Que esta fibra nerviosa que está hinchada va a provocar alteración en su conducción y además cuando se daña la mielina, que es la envoltura, que es aislante, que le permite incluso ser más rápido en la velocidad, empieza a provocar destrucción de la fibra nerviosa y lo que buscamos con el tratamiento es reparar en parte esta estructura que es la mielina, que va a permitir quizá recuperar la función del nervio. En otras palabras, las neuropatías están muy en relación a las alteraciones que pudieran haber tanto en la envoltura, que es la mielina, como en la estructura propia, que es el axón. Alberto, antes de continuar con el tema, para que nuestra televidente no quede con la duda, tú tenías una lámina en la que se veía la salida de los nervios y solamente por comentarle lo que el doctor Uchuya le ha dicho hace un momento, la compresión que puede haber de la salida de esos nervios por unos colchoncitos que tenemos entre cada vértebra se llama la hernia del núcleo pulposo o hernia de la columna, como le llaman la mayor parte de personas. Dos exámenes que podría hacerse y que debería hacerse es una electromiografía y de repente una resonancia magnética de columna para precisar el grado de lesión y si es que tiene o no necesidad quirúrgica. Este tipo de problemas habitualmente con reposo y con antiinflamatorios mejoran, pero si persisten los síntomas ya hay que pensar en otro tipo de solución. No sé si Alberto lo tienes la lámina para que la vean. Acá tenemos una lámina que permite a la paciente entender qué está ocurriendo en su caso. Sí, vamos a ver en la lámina que la estructura ósea, aquí tenemos la columna, la cervical 5, 6, 7, 8, torácica 1. Aquí tenemos unos pequeños orificios por donde sale cada nervio. Aquí pueden ver el orificio y sale el nervio, ¿no? Aquí hay una especie de un ganglio, un cuerpo donde se reúnen muchas neuronas y lo que puede estar alterado es la capacidad de este pequeño orificio, si por alguna razón está obstruida, puede provocar alteraciones en el nervio. Ahora sí, complacida la curiosidad de nuestra televidente, en todo caso le invitamos a que nos visite para hacerle una evaluación. Miguel, hace un momento Alberto nos ha presentado ya la imagen de lo que es una lesión del nervio, porque estamos hablando de la porción periférica del nervio. En todo caso, ¿esto tiene alguna representación clínica? ¿En el examen clínico uno puede percibirlo? Por supuesto.
La importancia de la mielina, por ejemplo, es que nos permite que el influjo nervioso, la conducción nerviosa, sea saltatoria, que vaya mucho más rápido. Cuando hay destrucción de mielina, la transmisión es mucho más lenta. ¿Qué encontramos en un examen físico? Por ejemplo, lo más importante, pérdida de reflejos. Encontramos que los reflejos rotulianos, aquíleos están ausentes. ¿Qué encontramos? Alteraciones de la sensibilidad. La sensibilidad puede ser hipoestesias, o sea, falta de sensibilidad de una zona, o anestesias, falta completa de una sensibilidad, o apreciación errada de diferentes información, de calor o de frío. Eso al examen lo podemos determinar, porque podemos determinar si la lesión es de una sola raíz, de varias raíces, si es simétrica, si es simplemente diferente en la presentación en el tiempo, lo que nos induce a pensar qué tipo de enfermedad neuropática tiene la persona. Y obviamente evaluamos también la percepción posicional, vibratoria de la persona para ver la sensibilidad profunda. Todo esto nos lleva a un examen que es un examen complementario, pero que es parte de la evaluación clínica, que es el electromiograma. La importancia del electromiograma es que nos permite determinar el tipo de lesión, si es de la envoltura, si es del axón, si es del cuerpo neuronal, porque en función de cada lesión, el pronóstico, el estudio de cada persona varía. Y lo importante del electromiograma, que inclusive pues, nos da una probable evolución a posteriori, un pronóstico a posteriori. Tenemos, por ejemplo, en casos concretos, un túnel del carpo. Hay una lesión del nervio mediano en la muñeca. Con este examen podemos determinar cuánto tiempo viene sufriendo ese nervio, o en parálisis faciales periféricas se evalúa el rostro, qué pronóstico tiene, si es la envoltura, si es el axón. Es importante este examen para poder orientarnos en cuanto al estudio del paciente. Bien, y solo para que ustedes tengan una idea gráfica de una electromiografía, vamos a pedir a Alberto que nos muestre una lámina. Sí, cuando hicimos el programa del electrocardiograma, amigos, también es algo similar. O sea, colocamos una especie de electrodos, alambres muy pequeños que detectan cargas eléctricas pequeñísimas, y que eso permite que funcione el sistema nervioso. Entonces, la electromiografía, como vamos a ver en esta lámina, es un aparato que por la tecnología cada vez es más pequeño, más simple, y podemos verlo, aquí estamos ya, están operando el sistema, y se colocan los electrodos en la zona que queremos estudiar, de acuerdo a la sospecha clínica ya orientada por el neurólogo, y esto va a generar unos registros eléctricos muy parecidos al electrocardiograma, que nos va a permitir evaluar cómo está la conducción eléctrica, y de acuerdo a la zona donde se ubique, vamos a emitir un informe si esto está mal o está bien, está mal el axón, está mal la neurona, etc. Y existen realmente un número muy importante de enfermedades que pueden provocar una neuropatía periférica y pueden presentarse de varias formas, o afectando solamente una porción o varias porciones o todo un segmento del cuerpo. En todo caso, es un poco difícil que podamos revisar todo, pero conversemos de las más frecuentes. Quizás una de las que más nos va a preocupar es la neuropatía por diabetes, o en general todas las que son de causa endocrina. ¿Podríamos conversar un poquito sobre eso, Miguel? Bueno, sabemos pues que la diabetes afecta varios órganos. La diabetes lo que ocasiona son microangiopatías. Hay una obstrucción de la luz que nutre en diferentes órganos. En este caso estamos hablando de nervios. Altera la nutrición de los nervios, y su presentación puede ser variada. Puede destruir la mielina, como puede afectar el axón, como puede ser una presentación súbita. Por ejemplo, pacientes que hacen un adelgazamiento brusco, diabéticos, pueden tener una neuropatía aguda, por ejemplo. Es un cajón desastre la diabetes, y tal es así que inclusive muchas neuropatías diabéticas
son diagnosticadas en los pacientes antes de que el diagnóstico de diabetes como tal se le diga al paciente. ¿Qué quería decir esto? Que, por ejemplo, esta enfermedad nos permite anticipar que el paciente tendrá una diabetes declarada a veces hasta con 3 años, 4 años. Obviamente la diabetes en el tratamiento básicamente es el control de la glicemia. Eso es lo que nos va a permitir mejorar el desarrollo del mismo nervio, de la envoltura o del axón en función de la presentación. Ahora, puede ser tanto de manos, tanto de piernas. Lo más común es que sean las 4 extremidades, que sean las manos y las piernas. Calambres, adormecimientos, dolor, generalmente dolor nocturno, que son bastante intolerables. Bien, Alberto, un poquito podríamos graficar lo que nos está contando Miguel. Sí, ya se ha identificado que el problema es que el nervio prácticamente no funciona, y en el caso de la neuropatía diabética, como vamos a ver en la lámina, se caracteriza sobre todo porque el paciente no siente. Nosotros, cuando tenemos una piedrita muy pequeña en el zapato, lo sentimos. Sin embargo, el diabético puede no sentirlo. Entonces, imagínense, si ya el tejido diabético en sí ya es vulnerable, al no sentir, vamos a permitir que se empiecen a producir lesiones que inicialmente pueden ser insignificantes. Pero ustedes pueden ver aquí que puede evolucionar hacia una herida profunda e incluso a este nivel. Entonces, claramente ustedes pueden distinguir que la neuropatía diabética puede traer trastornos muy serios cuando altera la función del nervio. Y en realidad todavía tenemos bastantes más que conversar con ustedes. Vamos a hablar un poquito de los problemas carenciales y sobre todo de una forma muy especial que queremos darle a conocer el día de hoy. Regresamos en un momento. Ustedes sobre neuropatías periféricas. Tenemos una comunicación desde Los Olivos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la atención. No, Mire, yo soy, yo quiero hacerle 2 consultas. No sé si recordará hace días que trataron de, un gastroenterólogo estuvo respecto a unas heces que habían salido, que mi hijo había tenido y que era puro aceite. Bueno, y yo le dije que le había mandado a hacerles unos análisis. Y bueno, en los análisis que ha salido, porque no le he consultado a nadie, porque no le ha vuelto a dar más que ese momento nomás el examen de ese, no, ¿cómo se llama? Los heces todas explosivas. Aquí dice color, heces color pardo, aspecto líquido, moco y sangre negativo. Pero lo que me preocupa aquí es el Sudán, que dice positivo, 3 cruces. Tébeno, sustancia tébeno negativo, sus pH 7.5, no, dice, no leucocitos, no hematíes y restos alimenticios negativos. Pero me preocupa eso de Sudán. Esa es una pregunta. Segundo, yo soy una paciente que sufro miastenia hace 5 años. Siempre me dan, me hace ver en el seguro, me dan mestinón. No es mestinón, sino, bueno, algo parecido, ¿no? Amiesten, creo. Bueno, eso lo estoy tomando, pero ¿sabe qué me preocupa? Porque, bueno, de esa medicina no paso, ¿no? Y últimamente, ahora pues, más o menos, en estos últimos prácticamente meses, he tenido dolor en las manos y pierdo la sensibilidad en la ¿cómo se llama? En la yema de los dedos, no siento la textura, si es frío, caliente. Y después que me pasa ese adormecimiento en los dedos y que se me irradia a la palma de la mano, siento, ¿sabe qué? Que me queda ardiendo, pero como si agarre el ají uno y se le lava y le queda ardiendo así, o que el hielo le quema, esa sensación un buen rato me pasa, y después me pasa. Claro que no me da constante, pero por ejemplo, a la semana pasada me ha estado seguido, ahora me ha espaciado un poco. Ok, señora, muchísimas gracias por su participación. Solamente brevemente le responderé que el Sudán es una prueba que mide la presencia de grasas en algún líquido, alguna secreción, en este caso en un examen de heces. Eso simple y llanamente está diciendo de que esa deposición tenía una alta cantidad de grasa. Hay que hacerle algunos estudios, la invitamos a que nos traiga a su hijo para poder evaluarlo en forma completa. Hay algunas enfermedades que pueden cursar con problemas de absorción y es importante hacerle estudios complementarios. En todo caso, la señora ha tocado un punto que es quizás el otro segmento. Estamos hablando en este momento de la lesión del nervio,
pero ella tiene miastenia. Solo por satisfacer la curiosidad de la señora, que tendría una relación entre estas sensaciones de adormecimiento, hormigueo que tiene por las noches y su enfermedad. No, la miastenia es un problema de la placa mioneural. El nervio se comunica con el músculo, manda información. En la miastenia no hay un neurotransmisor o hay déficit de un neurotransmisor, entonces se da el mestinón, que es un anticolinesterásico para bloquear el desgaste que puede haber este neurotransmisor. La sensibilidad es otra cosa. Ahí habría que hacerle un estudio electromiográfico para descartar un problema sensitivo. Muy bien, en todo caso, y justamente para complementar un poco más el tema, porque hay realmente una cantidad enorme de enfermedades que podrían estar incluidas dentro de las neuropatías periféricas, hablemos de una de las que es frecuente, las neuropatías carenciales. Básicamente están asociadas a algo que es muy frecuente, al alcoholismo, al consumo de alcohol. El alcoholismo es una de las primeras causas, según por ejemplo este estudio estadístico, de causas de neuropatías. No solamente neuropatías, hay encefalopatías, hay trastornos a nivel de pares craneales y obviamente las lesiones causadas por el alcohol son reversibles en la medida que el alcohol se deje de ingerir. Las carenciales van más ligadas también a problemas nutricionales. El alcohólico lo que pasa es que no se alimenta bien. Y al no alimentarse bien hay pérdida de proteínas, hay una avitaminosis y en las nutricionales es eso, la pérdida de ingesta de ciertas vitaminas, por ejemplo. La tiamina ocasionaba hace muchos años una enfermedad que se llama beriberi, por ejemplo. Entonces, el déficit de tiamina puede condicionar a una neuropatía. La vitamina B12, en el estómago se absorbe la vitamina B12, hay un factor intrínseco que favorece eso, y cuando hay una persona que tiene problemas, gastrectomías o neoplasias en el estómago, hay déficit de la ingesta de vitamina B12 y obviamente eso favorece también neuropatías. Así, permíteme recibir una comunicación desde La Molina. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Mi esposo tiene 65 años, es diabético y ya tiene una neuropatía declarada. Los síntomas que ha dado el doctor Uchuea son exactos. Mi pregunta es la siguiente. Él va a continuar con la neuropatía a brazos porque él actualmente solamente tiene localizada en piernas y pies. Él no tiene sensibilidad en los pies y cuando camina lleva los pies uno para cada lado, diferente, se tropieza, no sabe subir gradas ya. Entonces mi pregunta es si esto va en avance hacia brazos. Él actualmente tiene un tratamiento, pero yo no sé si va a seguir avanzando. Ok, muchísimas gracias por su comunicación. Indudablemente lo más importante en diabetes es mantener niveles de glucosa dentro de lo normal, no solamente en el momento que vamos a la consulta, sino durante todo el tiempo para que no se lesionen algunas estructuras. Aunque la neuropatía periférica por diabetes tiene varias explicaciones que todavía no hemos llegado a la verdad. En todo caso, ¿cuál es el pronóstico de este problema? ¿Avanza? ¿Se detiene? Lo que pasa es que hay una especie de círculo vicioso. La mielina, al deteriorarse, lleva a desproteger al axón y obviamente el axón se desprotege también. Y hay una especie de muerte neuronal, lo que se llama una muerte hacia el centro de la neurona, dying back le llaman, un retroceso, y obviamente eso lleva a una atrofia de los músculos. La atrofia de los músculos se acompaña después de alteraciones de la piel, úlceras, en fin, es un círculo vicioso, pero lo importante de todo es, si es una enfermedad crónica, la diabetes, lo que hacemos nosotros prácticamente es controlarla, nosotros no curamos diabetes. La diabetes sigue su curso progresivo y en la medida en que se controle la glicemia, se den medidas de soporte, hay vitaminoterapia asociada, se llega a mantener, a estabilizar la enfermedad, pero difícilmente podemos decir, señor, usted se curó.
es muy probable que siga su propia evolución. Y llegamos al extremo, que es cuando ya los nervios no informan nada, no funcionan nada. Los músculos se destruyen, se cae la piel, se necrosan, viene la gangrena, infección agregada y hay que amputar las piernas. Esa es la evolución tórpida, desgraciadamente, de las neuropatías diabéticas. Depende mucho de la intensidad de la diabetes. En todo caso, también es muy importante que tengan un control permanente. No se olviden que hace poco celebramos el Día Mundial de Diabetes Mellitus y les recordamos ahí que el autocontrol es fundamental. Toda persona con diabetes debería tener su maquinita a la mano para poder controlarse la glicemia, no solamente en ayunas, sino también ver cómo se comporta después de haber ingerido algún alimento para regular la dosis de medicamento que esté tomando o de la insulina que se esté aplicando. Pero, Miguel, hay algo más importante todavía en neuropatía periférica que no hemos dicho aún. Hemos dicho que ahí está asociado a enfermedades muy puntuales, que está asociado a problemas carenciales, pero también puede ser la carta de presentación de enfermedades mucho más importantes. Y estamos informados de que estás haciendo un proyecto de investigación realmente importante y quisiera que lo conozcan nuestros televidentes. Exactamente. Cuando una persona llega con una neuropatía, le tenemos que hacer todo un screening, un estudio general, desde sangre, hacer electromiograma, a veces análisis de líquido cefalorraquídeo, pero el problema es que inclusive detectar si hay algún proceso inflamatorio relacionado con una enfermedad del tejido conectivo, vasculitis, pero hay un porcentaje, 30%, 35%, que no podemos determinar cuál es la causa. Sin embargo, se sabe pues que estas neuropatías, que pueden ser tanto motoras o como sensitivas, pueden ser un preludio de un cáncer oculto. O sea, eso es lo que nosotros llamamos síndromes paraneoplásicos. Por ejemplo, existe una neuronopatía sensitiva, que es la de Denny Brown, que es una lesión del cuerpo de la neurona sensitiva. ¿Qué es lo que traduce esto? La persona tiene la fuerza muscular correcta, pero no puede pararse. Hay una pérdida de la sensibilidad en el espacio, por ejemplo, no puede repararse en el espacio. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Existen marcadores paraneoplásicos, anticuerpos antineuronales, que nos permiten a nosotros predecir la presencia eventual de una neoplasia oculta. La mayoría de las neoplasias que dan cuadros paraneoplásicos están más ligados a neoplasias pulmonares, por ejemplo, cánceres pulmonares a pequeñas células. Entonces, existen también neoplasias, por ejemplo, neoplasias de mama, cánceres de mama, cánceres ginecológicos de ovario. ¿Y cuál es lo importante de esto? Es que haciendo este estudio podemos anticipar, a veces hasta 3, 4 años, la presencia de una futura neoplasia, que cuando se diagnostica generalmente ya es una lesión un poco más extensa, cuyo control, sea con quimioterápicos o radioterápicos, a veces se escapa porque ya la lesión es grande. En cambio, estos cuadros neurológicos nos permiten anticipar de que esta lesión, que aún es pequeña, pueda ser mejor tratada. ¿Y cuál es la base científica de todo esto? Nosotros tenemos un sistema inmunológico en el organismo que nos permite estar patrullando nuestras defensas, nuestros glóbulos blancos, nuestros anticuerpos, patrullando todo el organismo para ver si hay infección o si hay alguna célula anormal que crece para destruirla. El problema es que cuando hay una neoplasia oculta muy pequeña, genera estas defensas, pero estas defensas equivocadamente se dirigen a atacar al tumor, pero indirectamente también atacan la mielina o la neurona, el cuerpo neuronal, y eso es lo que nos permite, al detectar estos anticuerpos, poder decirles a esta persona, ojo, hay que hacer un estudio mucho más exhaustivo porque puede haber un cáncer oculto. Mira, Miguel, ese es un tema realmente interesante y que va a meritar, creo que, la extensión de todo un programa, porque el trabajo de investigación que estás haciendo en este momento así lo amerita. Así que te vamos a comprometer para dentro de muy poco nos presentes algunos avances de este tema, pero ahora permítanos recibir una comunicación desde el Cercado de Lima. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Doctor, mi pregunta es que hace 2 años y medio
tuve un golpe en la parte de las caderas. A raíz de este golpe me empezó unos dolores que me paralizaron prácticamente un mes en la cama. Luego de esto ya son 2 años y medio que estoy tomando solamente desinflamante. Me he hecho ver por varios médicos, el traumatólogo dice que no tengo nada. Ahorita recién he sacado cita con un neurólogo que me han recomendado, pero tampoco me encuentra nada. En un estudio que me ha hecho, me realiza toda prueba, sensibilidad, me han sacado de electromiografía, sí, así es, y también tengo un análisis que me pidieron hace tiempo, que tampoco me encuentran nada, que es de hueso, gammagrafía ósea. O sea, nada, pero el dolor está ahí, de noche me despierta, no me deja dormir, a raíz del golpe. No sé si puedo hacer, si es necesario, alguna prueba más completa. Ok, muchísimas gracias por su comunicación. El tiempo en televisión es un poquito tirano, así que vamos a responderle después de esta breve pausa que vamos a resolver su consulta. No se vaya. Bien, estamos nuevamente con ustedes y habíamos quedado pendiente de resolver una consulta en una paciente que sufrió un traumatismo y después de esto tiene un dolor importante, reiterativo, con estudio electromiográfico, radiológico y gamagráfico aparentemente normal. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este caso, Miguel? Aparentemente el problema neurológico puede quedar de lado, más parece ser un problema de estructura, puede ser muscular, esquelético, ligamentario, quizás si las posibilidades de la persona lo permiten, hacerse una resonancia. No descartaría lesiones pequeñas a nivel de partes blandas, por ejemplo. Bien, en todo caso, es un examen importante que habría que hacerlo ya que los anteriores han salido dentro de lo normal. Esté en todo caso preparada para hacer este examen, que es un examen que no es invasivo, no duele, lo único que tiene algún costo que hay que solventar para poder definir un problema estructural en el caso de usted. Tenemos una comunicación desde el RIMAC. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mire, mi consulta es la siguiente. Yo tengo 48 años y soy diabética ya hace 14 años. Si bien es cierto, siempre controlo mi diabetes, he empezado con adormecimiento en los pies y empezó con el dedo, ahora tengo empeine y también talón. Y últimamente se me adormecen las 2 manos, incluso haciendo ejercicios. Y yo quisiera saber si es que voy a perder el movimiento de mis manos o de mis pies y si esto va a seguir avanzando. Ok, muchísimas gracias por su comunicación. En todo caso, hay 2 cosas que su endocrinólogo va a tener que hacer todos los meses que la visite. Uno, ver cómo está esos pies, no solamente en su aspecto, sino si tiene un buen pulso y si tiene en todo caso una buena sensibilidad. Tenga cuidado con acercarse a cosas calientes que podrían de repente lastimarla porque usted de repente no está percibiendo bien. Yo creo que la pregunta es general. ¿Qué hacemos con la neuropatía periférica en un paciente con diabetes? Partiendo de que la paciente tiene diabetes, ya hay todo digamos, un pequeño esquema de manejo. Básicamente la rehabilitación es importante porque eso nos permite estimular el desarrollo, la reinervación del nervio, para que se mantenga el trofismo, el control de la glicemia, ya lo dijimos. En algunos casos usamos antiinflamatorios, vitaminoterapia de apoyo. Pero hay algo que es importante. Hay que descartar que no vaya a ser que, aparte de eso, tenga otra enfermedad. Desgraciadamente, hay gente que puede cursar con una enfermedad de tejido conectivo, un lupus o una artritis reumatoidea, enfermedades que indirectamente pueden dar también neuropatías. Si es posible hacer electromiogramas para volver a estudiar el caso, para ver si no hay un problema muscular. Hay enfermedades, por ejemplo, como la tiroides, que nos puede dar el hipotiroidismo, nos puede favorecer, por ejemplo, trastornos musculares. Y muchas veces, en una neuropatía tenemos que llegar al diagnóstico de fondo con una biopsia, hacer una biopsia neuromuscular, se hace una resección de una parte del nervio, en este caso sural, por ejemplo,
y se analiza el nervio y el músculo para poder tener un estudio anatomopatológico mucho más concreto, para ver si es un cuadro inflamatorio, si es un cuadro degenerativo. Existe toda una técnica de patología para poder determinar el tipo de lesión con una biopsia. Ok. Bien, ahora nos llaman desde Miraflores. Aló, buenas tardes. Sí, doctor. ¿Cómo está? Le escuchamos. Gracias. Mire, doctor, yo he padecido de columna, he tenido dolores fuertes, pero me mejoré mucho con la acupuntura. Pero pasando esto, me viene un día un dolor en la pierna tan agudo que fue como una quemazón, doctor. Fue una corriente eléctrica que me quemaba. Eso me ha durado 3 meses. Ahora ya no lo tengo, pero durante la noche en la cama sí siento un dolor debajo de la parte lumbar, digamos, que me toma la pierna. Solamente es en la noche, en el día no tengo nada. Ok. Muchísimas gracias por su comunicación. El dolor que tiene esta característica habitualmente, ¿qué te hace recordar, Miguel? Puede ser un dolor radicular, un dolor de raíz, de inicio del nervio ciático, por ejemplo. Habría que hacerle un estudio de columna para ver si hay algún problema relacionado a una osteoartrosis, a una listesis, o sea, trastornos de la estructura que desplazan el nervio, lo comprimen y generan dolor nocturno en el decúbito. Existen, por ejemplo, en casos muy pequeños, lesión del propio nervio, neurinomas, que también producen dolor y generalmente nocturnos. Sería importante hacer un estudio más profundo sobre la lesión misma. Muy bien. Y ahora tenemos una comunicación desde San Luis. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi problema es que yo hace 20 años, 23 años exactamente, tuve un accidente automovilístico y tuve un corte muy fuerte a la altura donde termina la banda en la muñeca izquierda. Tengo 43 años ahorita y hace 3 años y 8 meses más o menos me hicieron una operación, un injerto de nervio. Dijeron de que era así una operación simple, ¿no? Pero yo quedé con una insensibilidad simple en los 3 dedos de la mano izquierda. Pero al hacerme la operación, al hacerme el injerto, la mano se me paralizó, el dolor es intenso, casi no la puedo mover, parece que me pasaron unos clavos calientes que salen por los nudos y debajo de las uñas siento como cuando uno que tira un martillazo, así más o menos. Bien. Muchísimas gracias por su comunicación. Lamentamos que haya tenido este accidente que la ha dejado con una lesión bastante importante. Hemos conversado de muchas causas de neuropatías periféricas, pero también las traumáticas están en este grupo. Por supuesto, y son las que dan un problema agudo. Cuando hablamos del nervio, hablamos de lesión de la melina, lesión del axón. Cuando hay una solución de continuidad, se interrumpe la continuidad del nervio, lo que hay que hacer generalmente es unir la continuidad, se opera para poder restablecer la comunicación del nervio, pero desgraciadamente demora 6 meses, 7 meses en recuperarse cuando es una lesión traumática. Y ahora pienso que la señora lo que tiene es una lesión más de tipo secuelar y que lo que necesitaría más es un tratamiento para dolor, o sea, para dolor neuropático. Existen tratamientos para aliviar el dolor, para llevar una calidad de vida mejor, pero que la lesión establecida quedó y eso es irrecuperable, ¿no? En todo caso, hay 2 hechos importantes. La señora dijo que el accidente lo tuvo hace varios años y que recién hace 3 años intentó una solución quirúrgica. ¿Qué es lo ideal? ¿En qué momento debería, si uno tiene la evidencia de una lesión de nervio, en qué momento debería operar? Yo comprendí que la intervención quirúrgica fue inmediatamente después. Es en ese momento, porque en ese momento se puede afrontar los extremos del nervio. Después hay una retracción del nervio y después para operar hay que navegar y buscar los 2 extremos, es prácticamente imposible. El nervio es como prácticamente una liga, ¿no? Se estira, se rompe y los extremos después se pierden en las extremidades. La intervención quirúrgica sería necesaria cuando la lesión está determinada inmediatamente, ¿no?
Muy bien, ahora tenemos una comunicación desde San Juan de Miraflores. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mire, se trata de mi niña que tiene 12 años. Ella tiene más o menos una talla de 1,60 m y tiene más o menos un peso de 65 a 66 kilos. Un poquito sobrepesadita, ¿no? ¿Qué pasa? Que ella siempre sufre de dolores de columna. Le duele mucho la columna, los músculos, y justo hace 2 días se despertó con dolor de músculos. O sea, decía, me duele mi cuerpito, me duele mi cuerpito. Entonces, es como estoy viendo ahora justo su problema, o digo, estas neuropatías, me parece que es una gran coincidencia, ¿no? Porque prácticamente ella, yo le toco su bracito, su pierna, ¡ay, ay, ay! Me duele. Entonces yo quisiera que me dijera qué puedo hacer, a qué médico ir para que inmediatamente fuera ella tratada, ¿no? Bien, muchísimas gracias. En todo caso, la invitamos, como a todos nuestros televidentes, a visitarnos en la clínica Maison de Santé. El pediatra o el neurólogo pediatra puede evaluarla si es que usted estuviera sospechando de un problema de neuropatía periférica. Sin embargo, lo que usted nos cuenta es que hay un dolor muscular, es un síntoma bastante general que de repente no está muy ligado con lo que estamos conversando ahorita, Miguel. Bueno, los dolores musculares pueden estar ligados a procesos infecciosos, como puede estar ligado a un proceso endocrinológico. Una niña con sobrepeso, había que descartar problemas, por ejemplo, de tiroides. Es importante hacerle estudios de enzimas musculares para ver si hay algún problema en el músculo, y en la medida en que se va avanzando en el estudio se podrá determinar. Hay alteración de mineralocorticoides, por ejemplo, que podrían estar influyendo en la niña. Aunque hay una cosa bastante curiosa, los niños siempre se quejan de dolores y muchas veces están ligados a crecimiento. El niño va desarrollando, por momentos, de un día a otro, se desarrolla, crece y los cartílagos transmiten información de dolor. Hay que tener en cuenta eso, pero habría que estudiarlo sobre la parte endocrinológica, creo yo. Muy bien. El tiempo nos ha vencido, pero antes de terminar este programa vamos a cumplir con nuestra promesa. Vamos a anunciar a las 2 personas que se han hecho acreedoras de una copia de este hermoso disco compacto denominado Eterna Gratitud, que tiene, como hemos dicho, 5 composiciones de don Augusto Polo Campos y la interpretación de 10 joyas de nuestro criollismo, interpretadas por don Miguelito Cañas. Bien, las personas agraciadas son Mirna de Coronado, de Santa Rosa, Ancón, y María Altamirano, de Miraflores. Nos estaremos comunicando con ustedes para coordinar la entrega de este disco compacto. Ahora sí, solamente nos queda agradecer, como siempre, la participación de nuestro amigo el doctor Alberto Alejo, y agradecerle muy especialmente al doctor Miguel Uchuya, médico neurólogo de las clínicas Maison de Santé. Y Miguel, no te olvides, te has comprometido para contarnos sobre tu trabajo de investigación muy pronto. Así es. Con ustedes, amigos, tenemos todos los días un compromiso a las 2 de la tarde y 7 de la noche. Que tengan un buen fin de semana.